¿Escucháis? Es oír y callar. En Eñe Radio. Bienvenidas a todas y a todos a este nuevo rato de música clásica en Eñe Radio, este rato de música clásica que llamamos Oír y Callar. Saludos de Julia desde la mesa de sonido, saludos desde el micrófono de Fernando, y hoy vamos a empezar con un programa que, bueno, es un programa de estos que hacemos de vez en cuando de una estructura un tanto especial. No vamos a empezar como a veces hacemos habitualmente con la música escrita por mujeres y después con una segunda parte, sino que aquí la compositora que vamos a tratar está metida dentro del paquete del programa y vamos a dedicarle un programa pues a lo que llamamos el piano del Grupo de los Seis de París. Y más en concretamente, y antes del Grupo de los Seis, vamos a dedicarle también parte de este programa a la música para piano de Erik Satie. Bueno, vamos a empezar a decir cada cosa a su forma para no hacernos demasiado lío. Primero vamos a hacer un repaso por la vida y la obra para piano de Erik Satie, que es un compositor francés, y después vamos a hacer un repaso por las principales obras para piano de algunos compositores del Grupo de los Seis de París. Bueno, dicho lo cual, y hemos centrado un poco la estrategia para este programa dedicado al piano francés, pues empezamos con la música de Erik Satie. Esta obra que estamos oyendo de Erik Satie y que vamos a continuar oyendo mientras os cuento algunas cosas de este compositor, pues es una pieza para piano que se llama Sonata Burocrática. Erik Satie fue un francés que nació en Normandía en el año 1866 y murió en París el 1 de julio de 1925. Podemos decir que Erik Satie fue el precursor del minimalismo y del impresionismo musical. Es considerado, por tanto, una figura influyente en la historia de la música del siglo XX. Erik Satie fue un tipo extraño. Y ahora vamos a empezar a contar un poco en qué consiste ese ser extraño. Además de decir que ha sido el precursor del minimalismo y del impresionismo musical, tenemos que decir que su forma de vida fue muy extraña y fue muy peculiar. Para empezar, diremos que este minimalismo y este impresionismo consiste, básicamente, y dicho de una manera un poco simple, en hacer mucho con poco. Es decir, utilizar recursos muy simples, pero desarrollarlos de una manera muy amplia. Además, Erik Satie fue uno de los primeros músicos que se atrevió a cuestionar la direccionalidad de la música que estaba teniendo a finales del siglo XIX y principios del XX. En otras palabras, que en el contexto histórico donde Wagner y Mahler, por ejemplo, imperaban con esas grandes, largas y complicadísimas obras que tenían una descriptiva narrativa grandilocuente y eran grandísimas obras orquestales y con una gran presencia escénica, pues Erik Satie lo que hizo fue justo todo lo contrario y expresar la inutilidad de ese tipo de recursos. Erik Satie le dijo a toda la comunidad musical que la vida es un sinsentido y que no hay un gran esquema racional que nos lleve hacia el progreso. La técnica es simplemente un peldaño más en el intento vano por darle forma a la fría indiferencia del universo. Ahí es nada, ¿no? Lo que he dicho. La influencia de Satie la podemos encontrar en otros músicos después de él, como John Cage o Morton Feldman, pero también en otros artistas plásticos, como Duchamp o Man Ray.
¿Queremos saber algo más de esta extraña vida que llevó a Erik Satie a ser un ser peculiar, como he dicho? Bueno, pues vamos a leeros unos extractos de su diario, escrito de su puño y letra. Primer punto, o primera parte del día. Me levanto a las 7:18. Estoy inspirado a las 10:23. A las 11:47 almuerzo y a las 12:11 salgo de la mesa. Un paseo saludable a caballo alrededor de mi dominio y a la 1:19 pasado el mediodía hasta las 2:53 como algo. Otro episodio de inspiración me surge desde las 3:12 a las 4:07 pasado el mediodía. Desde las 4:27 a las 6:47 pasado el mediodía tengo varias ocupaciones como la esgrima, la reflexión, la inmovilidad, las visitas, la contemplación, la destreza y la natación. Seguimos con su diario. La cena se sirve a las 7:16 y termina a las 7:20. Desde las 8:09 a las 9:59, lecturas sinfónicas en voz alta. Me acuesto regularmente a las 10:37 y una vez a la semana me levanto a las 3:19. Un episodio más. Respiro con cuidado y raramente bailo. Al caminar voy cruzando por la calle y miro fijamente detrás de mí. Mi expresión es muy seria. Cuando me río no es intencional y siempre me disculpo con afecto. Duermo con un solo ojo cerrado, pero duermo muy profundamente. Mi cama es redonda y con un agujero para que mi cabeza atraviese por él. Una vez cada hora, un criado me toma la temperatura. Me he suscrito por algún tiempo a una revista de moda. Llevo una gorra blanca y medias blancas y un chaleco blanco. Mi médico siempre me ha dicho que fume. Parte de su consejo dice: fuma, querido amigo, si no lo haces, alguien más lo hará. Bueno, esto que me he permitido leeros y que parece un poco descacharrante y completamente absurdo, es parte de su diario. A esto le podemos sumar otros comportamientos también algo extraños, como por ejemplo andar siempre caminando con un martillo en la mano por la calle o solo permitir visitas de gente que lleve perros. Después de una pelea que tuvo con un conciudadano suyo, Erik Satie decidió fundar su propia secta de ocultismo, y esto fue en 1893. A esta secta la llamó la Iglesia Metropolitana de Arte de Jesús el Conductor. Hasta hoy, Satie es el único miembro de esta secta. El talento de Erik Satie, sin embargo, se reconocerá más tarde hasta el punto de ser considerado, como he dicho antes, el precursor del minimalismo y la música repetitiva, el impresionismo y el teatro del absurdo. La inmensa mayoría de su producción musical es, desde luego, para piano y es lo que vamos a oír en este programa. Esta selección de piezas que vamos a oír suyas son todo música para piano. Su manera particular de reflejar la emoción y sus composiciones hace que haya que abordar la técnica del piano desde un punto de vista desconocido hasta entonces. Es decir, la técnica para mantener los acordes, la técnica del pedal de resonancia para que las sonoridades de todos los acordes se vayan mezclando, etcétera. Son unas técnicas que los pianistas de entonces no estaban preparados para ello y que la composición de estas obras de Satie, que aparentemente son simples, pues hace que la técnica del piano evolucione también en este sentido. Bueno, y vamos a empezar a oír ya músicas de Erik Satie. Y la primera que vamos a oír, desde luego, es una música muy conocida, es una pieza que se ha oído muchísimo y que seguramente vosotros la vais a reconocer. También os aviso también que prácticamente todas las piezas que vamos a oír de Satie son unas piezas lentas, son unas piezas que hay que oír en tranquilidad y en reposo. Y yo os invito, desde luego, a que este programa lo oigamos de esa manera. Bueno, pues vamos a empezar a oír y en primer término vamos a oír la Gymnopédie número 1.
Seguimos oyendo músicas de Erik Satie, que como decíamos es este compositor tan peculiar, y no solamente compositor, también fue escritor. Escribió un libro llamado, o titulado mejor dicho, Memorias de un amnésico. Bueno, pues es un título propio, ¿verdad?, de una personalidad tan rara como esta, ¿no? Desde luego la música de Satie podemos decir que como mínimo es original. En esta pieza que acabamos de oír habéis podido comprobar eso que os decía al principio. Hace mucho con muy poco. Es decir, utiliza unos recursos técnicos, muy pocos recursos técnicos, muy poca cantidad de recursos técnicos, pero los explota hasta el máximo, ¿no?, explotando el ritmo y la sonoridad. Bueno, podemos decir, por tanto, que se trata de una música transgresora, ¿no? Su carácter excéntrico y novedoso hacen que la música de Satie sea considerada como una música visionaria para el arte contemporáneo, pero esto, claro, esto fue a posteriori. Bueno, pues vamos a continuar oyendo músicas de Satie y ahora oímos la Gymnopédie número 2. Hasta ahora hemos oído dos Gymnopédies que forman parte de una colección de 3 y a continuación después vamos a oír la tercera. Y ahora pues os voy a explicar un poco qué es esto de las Gymnopédies de Erik Satie. Estas tres piezas de Erik Satie son piezas que se publicaron y se compusieron en Francia, en París en concreto, en el año de 1888. Y desde luego, como habréis podido comprobar, son piezas que son muy conocidas y que han formado parte de bandas sonoras de muchísimas producciones cinematográficas, de producciones televisivas e incluso de videojuegos. Son piezas inspiradas, no obstante, en danzas de la antigua Grecia. Son bailes que se hacían en los rituales por parte de los adolescentes en Esparta. Tienen un alto valor artístico porque de hecho son las primeras obras en las que Satie se salta directamente el convencionalismo de la música clásica, o mejor dicho, de la música romántica de finales del siglo XIX, y se adentra así en un camino nuevo que será la base de lo que muchos compositores después harán en el siglo XX. Es decir, utilizar recursos sonoros, tímbricos, técnicos, de compás, etcétera, que cada uno va a explorar ya según su personalidad y según la fuente de inspiración que tengan.
Hay una peculiaridad, y que todas estas tres piezas, las tres gimnopédies, están escritas en 3/4 y tienen un ritmo lento. Y un ritmo en el que comúnmente se van alternando las figuras de la negra y la blanca, es decir, un tiempo con el doble de su tiempo. Bueno, pues es una de sus características. Las armonías, sin embargo, que se desarrollan en estas gimnopédies son propias de la música de jazz, y sus melodías contienen pues pequeñas disonancias que se contraponen a los acordes que luego suenan simultáneamente en la mano izquierda del piano, ¿no? Las armonías, por tanto, no están enlazadas a la manera tradicional, ya que lo que parece que no llevan a ningún oyente a ningún lado, pues es el discurso musical propio del desarrollo de los acordes. Es decir, la armonía no sigue el esquema tradicional de una cadencia, sino que Satie lo que hace es un modo original de conducir esos acordes. El carácter, por tanto, de las piezas, de las dos que habéis oído y de la que vamos a oír a continuación, como habéis podido comprobar, es un carácter dulce, suave y calmado, y produce, desde luego, una paz interior difícilmente descriptible. Bueno, pues vamos a oír la tercera gimnopédie. Bueno, como habéis podido comprobar, esta música de Erik Satie es una música, como había dicho antes, de pocas notas, donde se presta mucha atención al efecto sonoro que produce el discurso de estas notas y de estos acordes. Así, por tanto, podemos concluir que la música de Satie es profunda, tranquila, meditativa, y como cuando observamos, por ejemplo, las aguas que están totalmente quietas en un lago, ¿no?, que no hay ninguna onda que las perturbe, ¿no? Es una música que ayuda a la contemplación y que está cargada de una fina pero una profunda emoción, ¿no? Desde luego es una música que despierta algo en los sentidos, no cabe ninguna duda. Bueno, después de presentar estas tres gimnopédies, que son algunas de sus obras más famosas, vamos a pasar a oír otras obras de Erik Satie que son de un aire completamente diferente. Y os lo explico. Las piezas que vamos a oír a continuación son unas piezas que tienen el título de Deportes y Pasatiempos, así tal cual. Y esto es un conjunto de 21 piezas para pianos que está compuesta por Erik Satie en el año 1914. Y estas 21 piezas es más bien una introducción y 20 viñetas musicales, por tanto son piezas muy cortitas, es decir, apenas 30-40 segundos cada una, y que cada una de estas viñetas representan pues una actividad deportiva o una actividad de ocio.
Esta colección de piezas fue publicada por primera vez en el año de 1923, a pesar de que las compuso en 1914. Y durante mucho tiempo también se consideró uno de sus mayores logros, pues había conseguido desarrollar una forma de expresión musical muy diferente a la anterior, por ejemplo, de las gimnopédies, pero que también tenía su éxito, lógicamente. Musicalmente representa, desde luego, un modo de pico de las suites de carácter humorístico que había compuesto Satie, que compuso varias, ¿no? A pesar de ser un tipo tan extraño como he relatado antes, pues era un tipo que, componiendo música, pues tenía cierto humor, ¿no? Podemos decir. Esta colección de piezas fue publicada, como he dicho, en el año 1923 y tuvo bastante éxito por lo efectivo que era la concatenación de sensaciones con el título de cada una de estas viñetas musicales. Bueno, no vamos a oír las 21 viñetas musicales porque sería a lo mejor quizá demasiado largo, vamos a oír una selección de ellas. Vamos a oír 4 de manera seguidas y estas 4 tienen los siguientes títulos: Baño de mar, En las carreras, Un picnic y En el tenis. En una de ellas, en una de estas piezas, tenemos una velada, un velado homenaje a la marsellesa. Bueno, no podéis negar que hemos estado oyendo cómo bota la pelota, ¿no? ¿Verdad? Antes de que el tenista se disponga a sacar con ella. Bueno, pues hemos hecho también este recorrido por estas piezas llamadas Deporte y Pasatiempos y vamos a pasar ahora a otra colección de piezas para piano de Erik Satie titulada Las Gymnosines. Muy parecidas a las anteriores, pero bueno, tienen otro aire diferente. Las gimnosines fueron compuestas por Satie en la década siguiente a la composición de estas anteriores que hemos oído, es decir, ya muy a finales y casi al principio del siglo XX. Al igual que estas anteriores que hemos oído, las gimnosines son unas sarabandas en forma de danza, o sea que seguimos con el tema de la danza. No es seguro que esta calificación proponga del propio Satie, ya que eran históricamente conocidas como danzas, pero bueno, tradicionalmente así las hemos ido conociendo y desde luego Satie tampoco dijo demasiado sobre la intención que él tuvo al poner este título. Bueno, pues podemos seguir diciendo que estas danzas son una evolución de las danzas antiguas, de las danzas incluso góticas antiguas, y que, bueno, Erik Satie sacó del cajón, de alguna forma del cajón de la historia, porque eran conceptos que ya no utilizaba prácticamente nadie, ¿no? Toda esta serie de piezas se encuentra en el núcleo de lo que llamamos el estilo decimonónico de Satie, es decir, de la última evolución de la música expresionista de Satie, antes de él darle este nuevo tinte de la música impresionista.
Bueno, no nos vamos a meter demasiado tampoco en demasiadas explicaciones técnicas de si era impresionista o expresionista, sino que vamos a empezar a disfrutar de la audición de estas guinnessines, que es una colección de 6 piezas y que casi todas tienen un aire lento, como también había pasado al principio, tienen un aire lento y meditativo, y que vamos a ir presentando antes de oírlas. Bueno, en primer término, la primera de estas guinnessines es de aire lento. La segunda es de aire con asombro.
La tercera, lento. La cuarta, también lenta.
la quinta de aire moderado. Y la sexta con convicción y tristeza.
Y este es el repaso que hemos querido hacer por la música para piano de Erik Satie, este compositor de finales del siglo XIX, principios del XX, que, como habéis podido comprobar, pues tenía una forma peculiar de componer y que supuso un avance y una evolución en el que se han fijado muchos otros compositores del siglo XX y que, desde luego, es una música muy agradable de oír y que emite unos sentimientos pues muy determinados y muy reconocibles. Bueno, y vamos a continuar con nuestro programa y vamos a entonces hacer un repaso ahora por la música para piano también del grupo llamado de los Seis de París. ¿Y por qué vamos a hacer esta continuidad con el grupo de los Seis? Bueno, pues porque el grupo de los Seis de París fue un grupo que surgió obviamente en París, y que lo que trataba era de canalizar la necesidad de hacer que la música evolucionara y que dejara las estéticas de la música romántica y todas esas características, tanto wagnerianas como expresionistas o impresionistas, en fin, quería evolucionar la música hacia nuevas vanguardias, y entre la incomprensión que podían tener estos compositores noveles por evolucionar la música, pues surgió esa necesidad de unirse en un grupo para estar ayudados entre ellos, ¿no? Al principio se quiso meter a Erik Satie en este grupo de los Seis porque, bueno, pues como hemos dicho, la música de Satie quería ser un poco innovadora y supuso, desde luego, un gran avance en la evolución de la técnica del siglo XX, pero él mismo, el propio Erik Satie, renunció a pertenecer a ese grupo porque, bueno, como ya hemos relatado, Erik Satie era una persona peculiar y que parece ser que tan solo se llevaba bien consigo mismo, ¿no? Que solamente resistía el contacto pues, consigo mismo. Bueno, lo cierto es que Erik Satie se excluyó de ese grupo de los Seis, pero hay otros compositores, y que vamos a tratar ahora una selección de ellos, que estaban en este grupo de los Seis. Y bueno, pues sin más dilación, pues vamos a empezar con el primero de ellos. El primero de ellos es de nombre Darius Milhaud. Es un francés nacido en 1892 en Marsella y que vivió hasta el año 1974. Como veis, ya es de una edad más avanzada de este compositor anterior que hemos tratado, ¿no? Su obra se caracteriza por el empleo de la politonalidad, es decir, la utilización de varias tonalidades simultáneas al mismo tiempo, así también como de los patrones rítmicos derivados del jazz. También recordáis que con la música de Erik Satie habíamos dicho que Erik Satie también había tomado algunos elementos del jazz, ¿no? Bueno, Milhaud experimentó mucho, desde luego, con fuentes de primera mano en la música tradicional de Brasil, del Caribe, incluso de los Estados Unidos, ¿no? Que también estuvo estudiando un tiempo por allí. La música que vamos a oír de Darius Milhaud es los tres Rag Caprices. Estos tres Rag Caprices son un encargo que está dedicada a un empresario llamado Jean Wiener, que fue una persona que introdujo de alguna forma la música de jazz en el estilo francés, ¿no? Bueno, pues es un encargo con una clara intencionalidad, ¿no? La utilización de músicas próximas al jazz a un empresario que estaba metiendo la cultura de jazz en Francia en aquella época. Bueno, pues vamos a oír estos tres caprichos.
Vamos ahora con la mujer que pertenecía a este grupo de los 6 de París. Su nombre, Germaine Taillefer. Esta mujer ya la conocemos, puesto que ya la tratamos en uno de nuestros programas y que tenéis colgado en nuestra página de iVoox como en forma de podcast. De esta mujer ya oímos algunas partituras y también explicamos algunas cosas de su vida, así que no vamos a abundar mucho en decir muchas más cosas de ellas. Únicamente recordar que durante mucho tiempo se consideró que la obra de esta mujer, de Germaine Taillefer, pues estaba solamente en una obra para piano y que estaba compuesta en el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después, la musicología feminista ha destapado otro aspecto de su vida que no se conocía y ha descubierto que las mayores y las más importantes obras de esta mujer fueron escritas precisamente en la última parte de su vida, al final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde 1945 hasta su muerte, que fue en 1983. Por tanto, hasta hace muy poco la obra importante de esta mujer no era conocida y se está empezando a rescatar y a conocer, bueno, pues en estos últimos años. Bueno, pues vamos a oír algunas obras más, ya que conocemos algunas de las obras en el programa anterior, como ya había dicho, pues vamos a conocer algunas más. La primera que vamos a oír es una pequeña licencia y no es una obra para piano, pero es para arpa, que es muy parecido, pero bueno, nos hemos permitido esta pequeña licencia. Vamos a oír la sonata a la Scarlatti, que es una sonata para arpa compuesta en el año de 1964. La siguiente obra que vamos a oír de ella pertenece a la última etapa de su vida y fue compuesta concretamente en el año de 1980. Su título es Barcarola de la Suite burlesca.
Para terminar con Germain Taillefer, vamos a oír una obra del principio de su vida. Vamos a ir de atrás hacia adelante, o sea, al revés, de adelante hacia atrás. Vamos a oír una pieza para piano compuesta en el año de 1909. Su título, Impromptu. El siguiente compositor que vamos a tratar en esta selección de piezas del Grupo de los Seis de París es Arthur Honegger. Es un francés de ascendencia suiza que nació en 1892 y murió en 1955. Vivió prácticamente toda su vida en París y por eso decimos que es francés. Arthur Honegger no es la primera vez que sale en esta serie de programas de Oír y Callar. Ya cuando le dedicamos un programa a los poemas sinfónicos, pues Arthur Honegger participó en ese programa con su obra Pacific 231. Bueno, pues ahí lo tenéis también para, si queréis, hacer un recordatorio de la música de este Arthur Honegger. Bueno, recordar únicamente que los elementos estilísticos de Honegger son el contrapunto al estilo bachiano, es decir, al estilo de Juan Sebastián Bach, que estaban marcados, como ya sabéis, por el ritmo, por la amplitud melódica, por las armonías y por la rigurosidad formal, ¿no? Este hombre era muy exigente y muy estricto con la arquitectura de la forma. Bueno, pues vamos a oír dos piezas para piano. La primera de ellas está compuesta en 1916 y su título era Tocata y variaciones.
la segunda de las piezas de Arthur Honegger que vamos a escuchar en esta selección de música para piano del Grupo de los Seis de París, es la titulada Tres piezas y fue compuesta entre los años 1915 y 19. Y vamos con el último de los compositores que hemos seleccionado para el programa de hoy y es Francis Poulenc. Es un francés, obviamente, nacido en 1899 y que murió en el año de 1963. Fue, por supuesto, un compositor de toda esta época y perteneciente al Grupo de los Seis desde su primer momento. Y algunos críticos, además, aparte de sus características musicales, tiene una característica personal que es la que iba a señalar, ¿no? Hay que decir que algunos críticos lo consideraban el primer compositor abiertamente homosexual de la historia. Es decir, que no escondió en ningún momento ni su condición ni su naturaleza. Hemos sabido también a través de estos programas que ha habido otros compositores, por ejemplo Tchaikovsky, que lo pasó muy mal y que escondió mucho su condición porque le costó, prácticamente le costó la vida, ¿no? Bueno, pero en este caso es una cosa completamente diferente. Francis Poulenc, pues fue un hombre que abiertamente siempre reconoció su condición y su naturaleza. Bueno, su primera relación importante, desde luego, la tuvo con un pintor llamado Richard Chandler y que esta relación con el pintor fue el objeto de la dedicatoria, del concierto campestre para clave y orquesta, que fue uno de los encargos y una de las obras de más éxito de Francis Poulenc. Queda aquí dicho que en el futuro le vamos a dedicar un programa a conocer ese concierto campestre para clave y orquesta. Es una obra excelente y preciosa de oír.
Bueno, pues vamos a la obra para piano de Francis Poulenc, que es el motivo de haberlo puesto en el programa de hoy. Y en primer momento vamos a oír una pieza que se titula Novelettes. A continuación vamos a oír tres pequeñas obras, pequeñas por su duración, no por su calidad, desde luego. Tres pequeñas obras seguidas, porque son muy cortitas las tres, y cuyo título es Movimientos Perpetuos.
Y por último vamos a oír una pieza más de este Francis Poulenc, una pieza para piano, obviamente, titulada Nocturno. Bueno, y damos fin aquí a este programa interesante que hemos hecho por un repaso de la música para piano francesa de finales del siglo XIX y hasta la primera parte o la parte más importante del siglo XX, ¿no? Hasta los años 80 incluso. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y que os haya impulsado a conocer más músicas de esta serie de compositores y compositoras que os hemos presentado en el programa de hoy. Sin más, nos despedimos hasta la semana que viene en un nuevo rato de música clásica aquí en Eña Radio, en Oír y Callar. Adiós. ¿Eso es todo, amigos?